días, amada iglesia, Ciudad de Gracia. Qué bueno verles a todos ustedes en este hermoso día. Dios nos ha regalado un día para adorarle, pero también para glorificarle, reconociendo el don y el regalo precioso que son las madres para todos nosotros en nuestras familias. Y queremos que ustedes se sientan madres amadas, apreciadas, valoradas, e incluso que este sermón que vamos a predicar sea de estímulo para ustedes continuar en esa tarea tan hermosa que es levantar una descendencia para nuestro Dios. Gracias al Ministerio de Adoración por apuntarnos hacia Cristo, por recordarnos que ciertamente todo es para su gloria. Y cuando vivimos para su gloria, incluso en los roles que Dios diseñó, estamos buscando nuestro propio bien. Y ese es nuestro anhelo para las madres en la mañana de hoy. Yo quiero invitarles a que leamos un solo versículo en esta mañana que se encuentra en Proverbios 26. Proverbios 26, y partiendo de ese texto, nosotros vamos a estar compartiendo un mensaje que esperamos sea de motivación e inspiración a nuestras madres. Dice así Proverbios 27, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Padre, gracias por el misterio del Evangelio. Gracias porque tú has querido rescatar a pecadores para ti y formar un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que entienda que tu diseño desde el principio siempre fue lo mejor para nuestras vidas. Y que ahora en Cristo tenemos la gloriosa dicha de regresar de nuevo y ser conformados a esa imagen que se distorsionó por causa del pecado. Y yo te ruego, oh Espíritu de Dios, que en esta mañana tú nos visites. Que así como tú visitaste a los autores bíblicos y los inspiraste para tú dejarnos tu palabra inspirada, que ese mismo Espíritu se mueva ahora en medio nuestro, en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que la verdad de tu palabra cobre vida en nosotros y de una forma especial hable verdad a los corazones de nuestras damas, de nuestras madres que hoy escuchan atentamente tu palabra. Oh Dios, que la forma como enseñemos y comuniquemos también sea con gracia. Y que nuestro deseo, más que cargar sus conciencias, sea empoderarlas con tu gracia, para que puedan llevar a cabo el gran llamado que tú les has dado en Cristo. Dame libertad, yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchen esta breve reacción de una persona que reflexionó sobre la realidad del rol de las madres de su propia generación. Pensamos en los huérfanos como niños y niñas que no tienen madres. Los imaginamos siendo llevados a orfanatos para vivir una vida comunal con otro grupo de niños huérfanos, siendo puestos a dormir por personas desconocidas que a veces los cuidan con poco afecto solo por un sueldo mínimo. Todos miramos con compasión a esos pequeños niños que se han quedado sin padres en este mundo y declaramos a veces que ser un huérfano parece ser la más triste y peor suerte de todas. Pero al mismo tiempo contemplo otro fenómeno con mucha angustia que considero igual de triste que los huérfanos de padres muertos, y son los huérfanos de padres vivos, que dejan a sus hijos desamparados, retozando y jugando solos,
abandonados por madres que por ambición o egoísmo se concentran solo en sí mismas. Tienen madres, pero siempre están muy ocupadas y distraídas dentro y fuera del hogar. Madres sobrecargadas con los afanes de la vida que ya no tienen tiempo ni para escuchar, compartir, ni participar en los asuntos triviales de sus hijos. Tienen madres, pero desean poder darles a sus hijos una vida más cómoda, con más dinero, con más recursos. Y en el proceso abandonan y tienen por menos valor los simples y pequeños gozos de la maternidad. Y al final, sus hijos son criados por extraños, comen de manos de extraños, son puestos a dormir por extraños. Y ante esta triste realidad, la que escribe en arrepentimiento reaccionó y dijo: Señor, ayúdame a no volverme tan ocupada, a no envolverme tanto en mis propios afanes que llegue al punto de abandonar mi tarea. Ayúdame a siempre sacar el tiempo para atender y responder a cada necesidad que mi hijo o mi hija tengan. Ayúdame, Señor, a no perseguir las ambiciones terrenales tan egoístamente que no pueda involucrarme espiritualmente en las vidas de mis hijos, que para todo problema o encrucijada que ellos enfrenten, yo pueda siempre estar presente. Oh Dios, ayúdame a no convertirlos en huérfanos de una madre que todavía está viva. Miren, al enseñar en colegios durante toda mi vida laboral y al pastorear familias en esta labor pastoral, tristemente he percibido que una gran parte de personas parece que quieren ser madres y padres, y lo digo con mucho cuidado, para exhibir a sus hijos como trofeos, o para decorar un álbum, o llenar Instagram con hermosas fotos familiares, o para utilizar a sus hijos como sus asistentes o sirvientes personales. Y solo he conocido a un grupo más selecto que está buscando intencionalmente servir y ministrar a sus hijos para ganar el corazón de ellos para Cristo, dedicándoles el tiempo real de paternidad y compañerismo que se requiere para poder impactar e influenciar poderosamente sus vidas. Yo no he tenido hijos. De modo que debo hablar humildemente. Y hablo como un pecador a pecadores. Yo reconozco que la vida debajo del sol en este mundo caído no es nada fácil. Es bastante complicada. Tener que balancear una relación con Dios, con la vida personal, el matrimonio, el hogar, los hijos, el trabajo, la iglesia, esto es un asunto titánico que nadie hace a la perfección y que todo el mundo termina descuidando en ese malabar de responsabilidades, de alguna manera, alguna área u otra. Y no quiero pretender hablar como un padre que ha logrado criar exitosamente 7 hijos, porque en verdad no he criado ni siquiera uno. Evangelizar, discipular, aconsejar, pastorear, nunca podrán sustituir la responsabilidad de procrear, proveer, instruir y disciplinar. Y por eso aprovecho este momento otra vez para felicitar a todas las madres a quienes Dios les ha dado la dicha y la responsabilidad de levantar una descendencia. Créanme que para este tiempo en mi vida, por lo menos me imaginaba tener un Carlitos y una Sarita.
Pero Dios no lo ha querido así. Tanto Sara como yo hemos aceptado esto como la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero el no ser padre y no haber vivido todavía la gran responsabilidad de criar hijos no me excluye de hablar del tema como cristiano, como creyente en la palabra y mucho menos como pastor de la iglesia de Cristo. Mamá, esto sí te lo tengo que decir humildemente y con mucho temor y temblor. Si Dios te ha dado la bienaventuranza de ser madre, ese privilegio trae consigo responsabilidad. Y tu responsabilidad es más que darle muchos besos, los cuales es muy bueno. Es más que tirarte una foto con ellos para subirla a las redes sociales. Tu responsabilidad es no dejar que la niñez y la adolescencia de tus hijos se esfumen, dejándote ocupar de afanes y quehaceres secundarios que te roban la primacía de la maternidad. Así que en este día, mamá, te reto a que asumas el peso del título que llevas, a que respondas al reto de ser una madre presente, dedicada y consagrada a impactar e influenciar las vidas de tus hijos para Cristo, sin olvidar esta gloriosa verdad evangélica. Tú no estás sola para lograr esta meta. Tú tienes a Cristo, tienes su palabra, tienes su espíritu, tienes su gracia y también tienes a su iglesia en tu vida para lograr esta titánica tarea. Por eso el título del sermón de esta mañana, basado en Proverbios 27, es el mayor legado de una madre. El mayor legado de una madre. Y esta es la verdad que gobierna este pasaje, o más bien este versículo, y que quisiéramos que el Señor nos dé la gracia de poder comprenderlo y poder aplicarlo a nuestras vidas de la siguiente manera. Sabiendo que Dios te ha llamado al rol crucial de influenciar la vida espiritual de tus hijos como madre, tú debes buscar que el mayor legado a tus hijos sea una fe, una integridad y una crianza bíblica. Mamá, que el mayor legado que tú le dejes a tus hijos no sea material, sino sea el valor más grande espiritual de una fe, una integridad y una crianza bíblica. El mayor legado de una madre. Este proverbio es solo un ejemplo de todos los sabios y valiosísimos consejos que Dios nos da para la paternidad y la maternidad dentro del libro de Proverbios sobre cómo levantar una nueva generación para Dios. Y si nos detenemos a observar cuidadosamente, nos daremos cuenta que el versículo está describiendo un tipo de maternidad que al final bendice a sus hijos. Nota la segunda parte del versículo que dice: cuán dichosos son sus hijos después de ella. Claro, es algo general que se refiere a padres y madres, pero por ser Día de las Madres, lo aplicamos a ustedes. La idea es que existen madres que viven y ejercen un ejemplo, una influencia y una crianza que hacen que sus hijos sean dichosos, felices y bienaventurados. Y yo creo que en el fondo del corazón de toda madre hay un anhelo real de que todos sus hijos sean bendecidos, así como dice la palabra. Pero no todos los hijos lo son, porque quizás no todos los hijos siguen la fe de sus padres y el buen ejemplo de sus madres cristianas, o no todas las madres bendicen a sus hijos con una maternidad bíblica que al final resulta en que ellos son dichosos y bienaventurados. Así que te preguntamos, Salomón,
escritor de Proverbios, según el consejo y la sabiduría de Cristo, ¿qué es lo que necesita ser y hacer una madre para que sus hijos sean dichosos, felices y bienaventurados? El texto dice: el justo anda en su integridad. Según esta frase, existen varias maneras como cada madre puede y debe influenciar las vidas espirituales de sus hijos con el mayor y más grande legado. Un legado, y yo sé que a veces nos enfocamos más en esto. Un legado puede ser una herencia material que un padre o una madre puede acumular y se esfuerza durante toda su vida para poder dejar a sus hijos. Pero también un legado puede ser un ejemplo, un modelo de vida que un papá o una mamá transmite a sus hijos y que les acompaña y permanece en ellos como un tesoro familiar, como una bendición familiar que sigue impactando generación tras generación. Y es a esto lo que la palabra de Dios apunta. Mamá, ¿qué legado estás dejándole a tus hijos? Dios quiere que más que una herencia de grandezas, de grandes riquezas y de posesiones materiales, tú les dejes a tus hijos la bendición espiritual de una maternidad cristocéntrica que influya la vida de ellos en el presente y que luego siga impactando su descendencia. Así que la primera manera como puedes influenciar las vidas espirituales de tus hijos con el mayor legado de una madre cristiana es siendo una madre que cree de boca y de corazón en Cristo como Señor y Salvador. Busca ser una madre que cree de boca y corazón en Jesucristo como Señor y Salvador. Nota conmigo de nuevo el versículo 7: el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Y nota cómo se refiere a la madre y al padre como el justo. La palabra justo se refiere a una persona que es sin defecto, sin mancha. Describe a una persona que no tiene faltas porque vive moralmente irreprensible e intachable. Pero siendo sinceros con nuestras propias conciencias y con nuestra humanidad, ¿quién puede decir que es justo? ¿Quién puede decir que es moralmente intachable? De hecho, Proverbios 29 lo admite ahí mismo, 2 versículos más adelante, cuando dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Lamentablemente nadie en toda la tierra es justo, porque de muchas y distintas maneras todos hemos pecado. Y precisamente aún en la tarea de la maternidad, cada una de las madres presentes ha fallado, ha pecado contra Dios y ha pecado contra sus hijos. Por tanto, ¿cómo es que este proverbio habla de madres descritas como justas si no hay madre justa en la tierra? Y esto, mis queridas madres, nos introduce naturalmente al Evangelio. Proverbios, aunque a veces lo perdemos de vista, Proverbios es un libro evangélico que llama a los pecadores a confesar su necedad y a arrepentirse de la impiedad de sus corazones. Proverbios nos presenta el evangelio de la gracia, revelándonos cómo Dios en su bondad y misericordia ha introducido la persona y la obra de su sabiduría, que es Cristo, que vino al mundo para proveernos una nueva justicia que nos es otorgada gratuitamente a todo simple y necio pecador que clama a Dios por ella. Es cierto, todos somos impíos, todos somos necios e insensatos, pero esto es lo maravilloso del evangelio de Jesucristo. Dios tomó la iniciativa de buscarnos, de buscar a simples, necios y obstinados pecadores para gratuitamente transformar nuestros corazones, transfiriéndonos una justicia perfecta que no puede ser producida por nosotros mismos. Por más que tratemos de obedecer los mandamientos, nunca podrá ser alcanzada ni lograda, sino tan solo por un mediador sustituto, que es Cristo el Señor.
y a toda madre pecadora que responde a la oferta de la gracia y corre y abraza la sabiduría a Cristo, que murió y resucitó por pecadores. Dios increíblemente te imputa su justicia perfecta, que te transforma de ser una mujer impía en ser una mujer justificada por medio de la fe. Y eso fue lo que pasó con Anel Noreña, la primera esposa de José José. Y yo sé que al usar ejemplos de personas que todavía viven con nosotros, yo sé que no son ejemplos perfectos de personas que han llegado a ser los mejores y más ejemplares cristianos, pero aún así, Anel Noreña, yo he puesto algunas fotos para que ustedes la puedan apreciar, es una mujer justificada por la gracia de Dios. Anel llegó a ser Miss México de Los Ángeles, California, en 1966. Fue modelo, actriz de cine, de teatro, de televisión, de radio, y durante esos años le picó el ojo a José José y se casó con él. Pero 15 años después sufrió un terrible divorcio del cantante y Anel quedó devastada, terriblemente afectada en lo mental, emocional y espiritual. Y mientras se hundía completamente en un espiral destructivo de depresión, Anel escuchó de la sabiduría de Dios por parte de una amiga. Y por la gracia de Dios, Anel escogió refugiarse en Cristo. Y yo quiero que ustedes escuchen las palabras mismas de Anel. Ella dijo: a los 6 años de haberme divorciado de José José, estuve en mucho llanto, en desesperación, tomando muchas pastillas antidepresivas, y mi vida se convirtió en un desorden. Pero un día una amiga preciosa que se llama Mari Carmen me dijo: Ani, yo te quiero hacer una cenita cristiana porque quiero presentarte a la persona que te va a hacer que dejes de sufrir así. Dijo Anel: yo pensé que ella había hablado con mi ex esposo José José y que ella nos iba a reconciliar, y no tenía ni la menor idea de lo que me esperaba. Y yo le dije: claro que voy. Y cuando llegué a su casa, allí estaba mi amiga con don Carlos Treviño y su esposa Karina. Y cuando miré a mi alrededor, le dije a mi amiga: ¿y a quién más me vas a presentar? Y mi amiga me dijo: yo te dije que iba a ser una cenita cristiana. Pero yo le dije: ¿y qué es eso, una cenita cristiana, amiga mía? Mi amiga también había pasado por la tormenta de un divorcio como yo, pero ella estaba muy cambiada, entera, gozosa. Su casa estaba hermosa, hasta olía como la primera vez que la conocí. Y me fijé que en la mesa había una Biblia. Y cuando pasamos a sentarnos, don Carlos me preguntó que cómo estaba mi vida, que cómo estaba mi relación con Dios, y le respondí que yo era metafísica y que yo estaba muy bien con Dios. Pero cuando veía a mi amiga Mari Carmen en esa condición, yo le dije a don Carlos: yo quiero tener lo que ella tiene, restablecida, gozosa. Y le dije: ¿cómo lo hiciste, Mari Carmen? Y ahí don Carlos tomó la Biblia y comenzó a hablarme del Evangelio. Y me dijo que había un solo Salvador que bajó del cielo. Y citó a Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que tú, Anel, y cualquier otro pecador venga de rodillas a sus pies y sea perdonado, reconciliado y restaurado con Dios. Y ahí comprendí que mi problema no era haber perdido a José José. Mi problema era mi pecado. Y esa noche del 12 de diciembre de 1997, a las 9:30 de la noche, hice la oración de salvación, clamando a Cristo como mi Señor y Salvador. Y desde ese día fui discipulada y comencé a beber de la palabra como agua fresca para mi vida.
Hermanos y amigos, no hay mayor bendición que puedan recibir unos hijos, una familia, que ver una madre ser rescatada del espiral destructivo de sus pecados por medio de la fe en la gracia justificadora de Jesucristo. El testimonio de conversión de Anel impactó tanto las vidas de los hijos que tuvo con José, que Dios la usó para eventualmente guiar a sus hijos, José Joel y Marisol, a Cristo. De hecho, pueden encontrar videos de sus dos hijos dirigiendo juntos las alabanzas en una iglesia local en México, en el Centro Familiar Cristiano. Dios puede usar el milagro de una madre arrepentida y convertida a Cristo para motivar a sus hijos a la fe. Pero oye esto, la conversión no se puede manipular sobre nadie. La salvación no se puede forzar, por más que anhelemos la salvación sobre otros. La salvación no se puede forzar sobre ningún pecador. Pero la conversión sí se puede modelar. Y sí se puede animar a otros en oración para que abracen a Cristo para salvación. Así como Mari Carmen modeló y animó a Anel. Y así como Anel modeló y animó a sus hijos, José Joel y Marisol, tú también, mamá, puedes y debes modelar tu conversión ante tus hijos y animarlos en oración para que ellos crean en Cristo como Señor y Salvador. El mayor legado a tus hijos no debe ser material, sino el legado espiritual de una verdadera conversión a Cristo. Y ya vimos la primera manera cómo puedes influenciar a tus hijos con el mayor legado de una madre cristiana, y es siendo una madre que cree de boca y corazón en Cristo como Señor y Salvador. La segunda manera cómo puedes dejar el más grande, el más valioso, el mayor legado a tus hijos es esforzándote por andar en integridad en cada área de tu vida. Busca ser una madre que se esfuerza por andar en integridad en cada área de su vida. Vuelvo y leo el versículo 7. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Observen la frase que dice: el justo anda en su integridad. Y esa palabra andar se refiere a cómo una madre se conduce en las distintas áreas de su vida. De hecho, cuando tú lees el proverbio, la fuerza del proverbio reside ahí, casi enfatizando que la manera más efectiva como una madre hace dichoso a sus hijos no es por lo que ella profesa con su boca y articula con mucha capacidad, sino por lo que ella modela con su vida. La palabra integridad significa rectitud, pureza, piedad, santidad. Y debemos reconocer esto, que a pesar de que los creyentes, gloria a Dios, hemos sido hechos justos o inocentes solo por confiar en Cristo, ya que su justicia perfecta fue acreditada a nosotros por pura gracia. A pesar de eso, Dios llama a todo creyente, hombre y mujer, a crecer gradualmente en rectitud, en pureza, en piedad y en santidad. En otras palabras, después que somos justificados por la fe en Jesucristo, estamos en la universidad de la santificación y no nos vamos a graduar hasta que lleguemos al cielo. Y a la luz del libro de Proverbios, la integridad no es otra cosa sino un llamado a crecer diariamente en el temor a Dios, a vivir progresivamente a la luz de la frase corandeo de la Reforma, que significa vivir en la presencia de Dios y para gloria de Dios. En otras palabras, la sabiduría de Cristo aplicada a la vida debe santificarnos cada día más, causando que vivamos más y más en integridad y en temor a Dios. Por eso la verdad central de todo el libro de Proverbios se resume en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye esto, mamá. Tu posición en Cristo no anula tu crecimiento en Cristo. Tu posición en Cristo, justificada por la gracia de Dios, no anhela tu necesidad de crecer en ser una mujer cada vez más santificada, que aprende a vivir en integridad en cada área de su vida. Por eso cuando una madre se esfuerza en la gracia de Dios para crecer en integridad, la Biblia dice que la santificación personal de una mamá que vive a los pies de Jesús, rogándola que le transforme. La santificación de una mamá santifica su casa, santifica a su esposo, santifica a sus hijos. Por eso dice 1 Corintios 7, 13 y 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, que no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su esposo, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y yo te pregunto, mamá, con mucho amor y humildad, ¿tú estás siendo santificada por la sabiduría de Dios? Así como Pablo le decía a Timoteo que su aprovechamiento de estudiar la palabra sea evidente a todos, se puede percibir que tu aprovechamiento en la palabra por el Espíritu Santo se está traduciendo en una vida de creciente integridad ante los ojos de tu esposo y de tus hijos. Según Salomón, una madre sabia es aquella que siempre está buscando el consejo de Dios para cada área de su vida. Y está leyendo y meditando día y noche en su palabra, buscando consejo en sabios consejeros que la lleven de vuelta a obedecer la palabra de Dios. No es la mamá que busca el mero conocimiento para solo alardear en un grupo pequeño de la iglesia de que tiene mucho entendimiento bíblico. No, porque si eso es lo único que haces con el conocimiento bíblico, al final solo producirá hipocresía de vida. Escucha esto: mucho conocimiento sin transformación de vida es igual a hipocresía. Mucho conocimiento sin transformación de vida es igual a hipocresía. Y eso, mi querida hermana, y eso, mi querida madre, no tiene poder para santificar. Eso no tiene poder para santificar ni a tu esposo ni a tus hijos. Según Salomón, la mujer sabia es la que pone en práctica la verdad de Dios en dependencia del poder del Espíritu, santificando sus roles, santificando sus relaciones, santificando sus deberes, sus actitudes, sus reacciones. No hay mayor regalo y legado que tú puedas darle a tus hijos que modelarles una vida de integridad en cada área de tu vida. Y lo creas o no, una mamá tiene un poder de influencia muy, pero muy grande. Y aunque en un sentido esto puede ser bueno o malo, debemos admitir que una mamá termina influyendo más que un papá. Y esto se debe muchas veces a la ausencia y al abandono del liderazgo paternal en lo emocional y espiritual. Y queriéndolo o no, esto incrementa la esfera y el peso de influencia de una madre en las vidas de sus hijos. Miren, mi esposa y yo hemos estado meditando juntos en las vidas de los reyes de Israel y de Judá. En nuestro tiempo devocional, que ahora nosotros le llamamos a los pies de Jesús, yo quedé tan impactado por el testimonio de María que ahora me gusta llamarle al tiempo con Dios a los pies de Jesús.
Y hemos leído Primera y Segunda de Reyes y ahora estamos leyendo Primera y Segunda de Crónicas y hemos quedado impactados por cómo el Espíritu Santo se detiene para mencionar las madres de algunos reyes. No lo menciona en todos los casos. Y al observar cuidadosamente el por qué el Espíritu Santo lo hacía, nos dimos cuenta que el Espíritu las mencionaba por cómo esas madres seguían influyendo sobre sus hijos adultos para bien o para mal. Por ejemplo, la Biblia dice que Roboam reinó en Judá y el nombre de su madre Naama fue Naama, amonita, y Roboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, era increíble que al mencionar el rey y al mencionar a su madre, inmediatamente pasaba a mostrar cómo ese rey se desenvolvía, casi diciéndonos entre líneas que el impacto y la influencia de una mamá guiaba a ese hijo de una manera u otra en su reinado. Dice que reinó Abías sobre Judá y el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, y Abías declaró a Jehová como su Dios y clamó a él y se apoyó en el Dios de sus padres. Reinó Josafat en Jerusalén y el nombre de su madre fue Azuba e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Reinó Ocosías, hijo de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su madre Jezabel, porque sirvió a Baal y a Sera. Reinó Ocosías en Jerusalén y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Reinó Joás y su madre fue Sibia de Berseba e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Reinó Manasés y su madre fue Jepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo pudiera seguir dándoles ejemplo tras ejemplo, pero el punto es este: cada una de estas madres les modeló a sus hijos un corazón que por un lado buscó y adoró a Dios con todo su corazón, o buscó y adoró a otros ídolos. Y su maternidad los influyó, su maternidad los impactó por el resto de sus vidas, incluso hasta la muerte. No podemos decir que cada hijo o hija no es responsable de lo que hace con la enseñanza de su madre, pero es definitivamente real el poder de la influencia. Una madre cristiana escribió estas palabras: puede que yo no sea tan inteligente como la vecina de al lado. Puede ser que yo no sea tan rica como otras mujeres que he conocido. Puede ser que no tenga la gloria que otras mujeres han alcanzado, pero en algo deseo ser exitosa, y es en estar presente y ser la madre de este pequeño niño. Es cierto, como toda mujer, existen algunos sueños que un día deseo que se me cumplan. Existen metas que quiero lograr antes que mi vida acabe, pero la tarea que más anhelo lograr y en la que he puesto todo mi corazón es instruir y guiar el corazón de mi hijo y hacerme exitosa en ser una verdadera madre para él. Quizás nunca alcance reconocimientos o aplausos. Quizás nunca amontone mucha plata ni oro. Quizás la sociedad diga que desperdicié mi vida y me lleguen a considerar hasta un fracaso. Pero cuando en la eternidad se cuente la historia de la empresa a la que más me dediqué en esta vida, anhelo que Dios, los ángeles y su pueblo puedan concluir que me esforcé por darlo todo como madre. Y si el pequeño que sigue después de mí se convierte en un verdadero hombre que teme y sirve a Dios, agradecida y satisfecha estaré y sabré en mi corazón que fui exitosa en lo más importante
y fue en ser una verdadera madre para este niño. Yo sé que aunque tú te dediques a tus hijos por completo, eso no garantiza su salvación. Pero qué bueno será cuando estés delante de Dios tener una limpia conciencia de que lo hiciste todo. Queridas madres, ese es nuestro anhelo para todas ustedes. Que después de amar a Cristo sobre todas las cosas, después de amar a sus esposos hasta el punto de ser una sola carne, que puedan entregarse por completo en cuerpo y alma a ser verdaderas madres que modelan una vida de integridad para sus hijos. Y yo sé y reconozco que todos luchamos, yo lucho muchísimo para vivir consistentemente. Y es por eso que le predicamos con mucha humildad, con mucha compasión, porque es muy fácil ver los errores que otros padres cometen. Y yo lo digo por mí mismo. No lo digo porque mis padres están aquí y estoy contento de que estén aquí. A mí me es tan fácil detectar los errores de mis propios padres. He sido tentado muchas veces a pensar equivocadamente que si fuera yo el papá o la mamá, yo nunca lo manejaría así, o que a mí nunca me pasaría esto o aquello con mis hijos. Pero eso es orgullo del cual yo me avergüenzo y me arrepiento. Y doy gracias a Dios por cómo su gracia nos frena de pensar que nosotros lo sabemos todo, lo hacemos todo bien, y nos santifica para hablar de este tema con humildad, con paciencia y con sabiduría. Y ustedes lo saben, hermanos, yo quisiera estar en la misma tarea en la que están muchos de ustedes. Yo quisiera ser papá, aunque ha pasado mucho tiempo y casi lo hemos descartado. Yo todavía lo anhelo para mí y para mi esposa. Pero mientras más Dios nos ha hecho esperar, más contemplamos lo serio de la responsabilidad que Dios ha delegado a los padres, y por ese punto en particular de que el peso de ejemplo de vida debe ser modelado a sus hijos. No olvides esto, mamá: la crianza, primero y antes que instrucción y corrección, es ser un ejemplo de integridad. Primero y antes que mucha instrucción y corrección, las palabras se pierden en el aire si no van acompañadas de un ejemplo. La tercera y última manera cómo puedes influenciar a tus hijos con el mayor legado de una madre cristiana es siendo una madre que se preocupa por instruir a sus hijos en el temor a Dios. Busca ser una madre que se preocupa por instruir a sus hijos en el temor de Dios. Dice el versículo 7: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Y la frase cuán dichosos son sus hijos después de él o ella revela algo acerca del pacto de Dios con su pueblo. La frase después de sí implica un traspaso de fe de los padres a la siguiente generación, enfocado en el contenido de la revelación. De hecho, esa misma frase en hebreo es la que se utiliza en Génesis 18:19, cuando Dios dijo de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y ahí está claramente ilustrado. Parte de la integridad y la piedad de un padre y de una madre cristiana es que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Y guardar el camino de Jehová implica tres cosas como parte de la instrucción: enseñanza, corrección y entrenamiento. Y claro, el día de hoy no vamos a desarrollar esas ideas. Y aunque la responsabilidad principal de instruir
el pacto de gracia a los hijos es del pastor de la casa, del sacerdote de la casa, del hombre de la casa. Aún así, el rol de una esposa y de una madre es de ser ayuda idónea y apoyar en este deber como equipo, continuando esta responsabilidad delegada de su marido, y ante la ausencia de un esposo que debería ser un padre espiritual presente, una madre cristiana debe también asumir este compromiso con temor y temblor, dependiendo en Dios y en la ayuda de su espíritu y de su pueblo. Pero escucha esto, mamá, porque yo crecí en una generación que posiblemente cometió este error. No debes instruir enseñando y modelando un evangelio de obras, como si por nuestro propio esfuerzo y nuestra conducta moral externa y limitada podemos alcanzar el favor de Dios. No, ya que ese es un camino mentiroso e imposible. Es un camino que distorsiona el evangelio de la gracia. Sí, una madre debe enseñar a sus hijos sobre la existencia de Dios y cómo este Dios verdadero se ha dado a conocer por medio de su palabra. Esa madre debe instruir a sus hijos en los mandamientos morales de Dios y traer consecuencias sobre sus hijos cuando desobedece. Pero más que eso, una madre debe abrir la palabra, debe enseñarle a sus hijos sobre el plan de redención de la gracia de Dios. No le debe enseñar a ser pecadores moralistas que terminan aprendiendo luego a ser fariseos legalistas. Una mamá sabia no comete el error del judaísmo, que trazó un camino falso de justicia propia para llegar a Dios, sino que les enseña que todos los mandamientos fueron revelados para mostrarnos cuán desobedientes y corruptos somos, y que humanamente ninguno podemos cumplirlos ni obedecerlos. Y es por esto que Dios envió a su Hijo al mundo de carne y hueso, para obedecer la ley y cumplirla donde nosotros fallamos, y para luego cargar sobre sus hombros nuestra culpa y castigo y regalarnos por pura gracia el perdón, la reconciliación con Dios y la salvación. Una madre cristiana debe aprender a enseñarles a sus hijos que por eso Dios ilustró el evangelio con el tabernáculo, con el sacerdote y con el sacrificio de un cordero, para mostrarnos que es Dios que se acerca a los pecadores en la persona de su Hijo Jesucristo, que Cristo es el tabernáculo de Dios que descendió del cielo, que Cristo es el sacerdote que como mediador intercede y nos abre camino a la misma presencia de Dios, y que Cristo es el cordero que fue inmolado por nuestros pecados, para que por medio de su sangre inocente nuestras almas sean purificadas, para entonces poder entrar en la presencia de Dios sin ser consumidos por su ira santa. Pero esto se enseña no con una cátedra fría y distante, no con una rutina mecánica, sino en una relación de amistad y compañerismo, pasando tiempo con tus hijos en el día a día, como dice Deuteronomio 6, 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, modelándoles lo que significa conocer a ese Dios de toda gracia, y cómo por lo que hizo por nosotros sacrificando a su Hijo, ahora en gratitud nosotros respondemos queriendo amarle, temerle, glorificarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Se cuenta la historia de Charles Francis Adams, hijo del presidente de Estados Unidos llamado John Quincy Adams, que luego fue embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, tal y como lo había sido anteriormente su padre y su abuelo. En una ocasión, Charles Francis escribió en su diario lo siguiente, escuche esto: hoy salí a pescar con mi hijo y fue un desperdicio de día. Pero por otro lado, su hijo llamado Brooks
El mismo día escribió esta otra entrada en su diario personal: salí a pescar con mi padre y fue el día más maravilloso de mi vida. Yo creo que el diablo nos ha engañado. Más que casas lujosas, más que juguetes costosos, más que colegios prestigiosos, más que tecnología avanzada y viajes alrededor del mundo. Mamá, tus hijos te necesitan a ti. En el fondo de sus corazones, ellos no quieren todos esos otros juguetes. El mayor regalo que ellos anhelan es que tú estés con ellos, que estés con ellos en la casa, andando con ellos por el camino, pasando tiempo con ellos al acostarse y al levantarse. Tus hijos son almas que te fueron prestadas, almas que te fueron prestadas por Dios, fueron revestidas de tu ADN, pero son de Dios, para que como sierva, representante de Dios, tú puedas impactar e influenciar sus vidas durante un periodo muy corto de sus vidas. Y para lograr eso se requiere que dediques tiempo para estar con ellos, para charlar con ellos, para reír con ellos, para llorar con ellos. Y al compartir con ellos, que puedas conocerlos y ellos te conozcan a ti y puedan luego conocer a tu Dios. Ese niño disfrutó ese día fabuloso de pesca con su padre y probablemente no fue un día estupendo humanamente hablando. Quizás llovió, quizás no lograron pescar nada y para el papá fue un desperdicio. Pero para ese niño fue el día más maravilloso de su vida, porque su papá, tan ocupado y afanado, se lo dedicó por completo a él, para disfrutar con él, jugar con él, charlar con él, pescar con él. Esos son los momentos claves que deben ser invertidos y dedicados para estar cerca de tus hijos y desarrollar esos factores de intimidad y confianza que a veces ellos no te lo entregan a ti y se lo han dado a sus amigos, porque ellos sí le dedican tiempo. Y Dios quiere que tú cambies tu forma de pensar para que puedas impactar y puedas influenciar al punto de que puedas ganar el corazón de tu hijo. Yo sé que la salvación de nuestros hijos no depende de una crianza perfecta, porque la salvación es de Jehová y Él la concede incluso a pesar de nosotros mismos. Pero aunque seamos imperfectos y aunque todos fallemos de una forma u otra, al mismo tiempo eso no quiere decir que podemos ahora excusarnos, volvernos negligentes y abandonar el llamado de luchar contra todo obstáculo humano y espiritual, de modo que podamos ejercer una paternidad y una maternidad bíblica e íntegra con la ayuda del Espíritu Santo. Ustedes saben lo que Dios dijo, que Él prometió visitar para salvación nuevas generaciones a través de la locura de la predicación. Y esa predicación y enseñanza comienza en el hogar. Así que, queridas madres, Dios les ayude a no darse por vencidas. Aprendan a admitir sus errores de crianza. Vuelvan continuamente a la cruz para hallar allí perdón y gracia. Clamen al Espíritu Santo para que les multiplique las fuerzas, de modo que puedan seguir incansablemente enseñando, corrigiendo y entrenando a sus hijos a la luz del Evangelio, rogándole al Padre en oración que ustedes puedan ser un ejemplo de integridad a pesar de su debilidad, que impacte y abra camino para ganar el corazón de sus hijos para Cristo. Madres, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para marcar una diferencia. Todavía hay tiempo para sentarte con tus hijos y abrirles tu corazón. Todavía hay tiempo para pedirles perdón por haberlos dejado como huérfanos y pedirles perdón por tus errores, quizás de autoritarismo, quizás de legalismo que cometiste contra ellos. Todavía hay tiempo para mostrarles un amor genuino, una sincera preocupación por sus almas. Todavía hay tiempo
para apuntar sus corazones hacia Cristo. Pudiera ser que el mayor ejemplo de integridad que ahora mismo tus hijos necesitan sea un corazón que se humille y les pida perdón, precisamente por haber fallado en ser un ejemplo de integridad. Mamá, que tu mayor legado para tus hijos sea una sincera fe en Cristo, una vida de integridad y una crianza en el temor a Dios. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Padre, gracias.